Tienen clase de 2 a 3. De ustedes, ¿quiénes tienen clase de 2 a 3? Pues esta clase solo. ¿Perdón? De 2 a 3, ¿quién tiene clase? ¿Qué clase y con qué maestro? Por lo que veo, nadie tiene clase de 2 a 3. De 2 a 3, pues este es el horario de 2 a 3. El Bueno, de 2 a miércoles. 4. Ah, Nadie tiene clase de 2 a 3. Y cuando les digo que si podemos, ustedes no pueden. Bueno, ahora sí empezamos con puerperio. Ok, ¿qué tal, doctor? Vámonos rápido, Buenas tardes. ¿Perdón? rápido. Sí, sí, el día de hoy les voy a hablar pues del puerperio. Permítame tantito porque no pasa la diapositiva. Ahí está. Bueno, estas son mis referencias bibliográficas, principalmente fue el Williams, de la norma La que sigue. y un artículo de lactancia materna. Bueno, Bueno, el puerperio deriva del latín puer, que significa niño, y parus, que significa dar a luz. Williams lo define como el intervalo después del parto, durante el cual los cambios anatómicos y fisiológicos que fueron inducidos por el embarazo van a regresar a su estado basal, es decir, antes de la gravidez. En sí, pues se menciona que es difícil establecer un tiempo del puerperio, pero que puede ser de 4 a 6 semanas de duración. bien. La clasificación que nos da la norma oficial mexicana es la siguiente: el puerperio inmediato, que abarca las primeras 24 horas después del parto; el puerperio mediato, que va del 10º al 7º día posparto; y el puerperio tardío. Del segundo. ¿Perdón? Del segundo al séptimo. Ajá, perdón, del 2º al 7º día posparto; y el puerperio tardío, que va del día 8 al día 42 después del parto. Bueno, entonces se consideran por lo regular 6 semanas de puerperio, por eso 6 por 7, 42. Sí, Bueno. la norma oficial mexicana lo indica que es de 6 semanas o de 42 días. Esa era la única diferencia con la definición Bueno. de Williams. Y bueno, el puerperio puede representar para la mujer, especialmente para la madre primeriza, un periodo de intensa ansiedad en la cual pues, se llegan a presentar diversas preocupaciones. Pon tu cámara. Sí. ¿Ya se ve mi cámara, Doc? Ya, continuamos. Okay. Bueno, entonces, esta tabla abarca las preocupaciones que presentaron las mujeres en los primeros 2 a 9 meses posparto. Se mencionaba que el 32% necesitó de un apoyo social, ya que pues en muchas ocasiones... La que sigue. Ok. Bueno, ahora vamos a hablar de la involución por órganos. Poco después del parto, el tamaño de la vagina y el orificio vaginal van a empezar a disminuir, pero estos rara vez van a llegar a tener las dimensiones que tenían antes del embarazo. Para las 3 semanas posteriores al parto van a reaparecer las rugosidades, pero estas van a ser menos prominentes que antes. El himen se menciona que va a quedar representado por una serie de colgajos de tejido que posteriormente van a cicatrizar y van a pasar a formar las carúnculas mirtiformes. De las 4 a las 6 semanas posteriores al parto, el epitelio vaginal va a empezar a proliferar y a menudo va a ir acompañado del restablecimiento de la producción ovárica de estrógenos. También pues con el parto puede haber daño en el piso pélvico, lo que puede predisponer a una incontinencia urinaria o a un prolapso de los órganos pélvicos. Pues como bien sabemos, durante el embarazo hay un aumento del flujo sanguíneo al útero para poder mantener pues el embarazo, el cual se logra gracias a una hipertrofia y a una remodelación de los vasos pélvicos. Ya en el puerperio va a haber una disminución del calibre de estos vasos
Los grandes vasos se van a obliterar por cambios hialinos, van a sufrir una resorción y van a ser sustituidos por vasos más pequeños, aunque en ocasiones pueden llegar a quedar vestigios de los grandes vasos durante años. El borde externo del cervix, que corresponde al orificio externo del cervix, se puede llegar a lacerar principalmente en sus caras laterales. Posteriormente, pues dichas laceraciones van a quedar como unas depresiones permanentes. También se menciona que el orificio cervical se va a contraer lentamente durante los primeros días del puerperio y este llega a ser permeable por 2 días, a 2 dedos, perdón, por 2 días. El orificio cervical, bueno, a la semana posterior al parto, el orificio cervical se cierra, el cervix aumenta de espesor y se llega a formar el conducto endocervical. Por lo tanto, pues el orificio cervical no va a quedar, no va a tener el aspecto que tenía antes del embarazo. Este llega a ser más amplio y aunado a esto, a las depresiones en las caras laterales, son características del útero párido. Bueno, por lo anterior, Ajá. habíamos mencionado que el cervix de una nulípara es como el que está del lado izquierdo, con un orificio puntiforme. El cervix de una mujer que ya ha tenido uno o más partos, se ven los desgarros, ¿no? Se ven sobre todo los desgarros a las 3, a las 9 y otros pequeños desgarros. Sabemos que una mujer ya ha tenido partos cuando vemos un cervix con esas características, aunque ella diga que no. En cambio, si vemos una mujer con un cervix como el del lado izquierdo y que nos diga que tuvo 2 o 3 niños, sabemos que esos no fueron partos, fueron cesáreas. Simplemente por la inspección del cervix, aunque la paciente no nos diga nada. ¿La que sigue? Bueno, del segmento uterino inferior, se contrae y se retrae en los primeros días del puerperio y también va a sufrir una transformación. Se menciona que va a pasar de ser una subestructura con las dimensiones suficientemente amplias para permitir el paso de la cabeza fetal a un istmo uterino casi imperceptible. También durante el embarazo se da una remodelación del epitelio cervical, el cual pues para muchas mujeres puede llegar a ser beneficioso. Williams nos menciona 2 artículos en el cual concluyeron que alrededor del 50% de las mujeres con una displasia y alto grado sufrieron una regresión después del parto. En el otro estudio que nos mencionan, vieron conclusiones similares, pero en el 60% de las pacientes estudiadas. También después del parto, el fondo uterino se va a encontrar contraído y debajo del ombligo. Respecto al peso del útero, en el puerperio inmediato, va a tener un peso de aproximadamente 1000 gramos, a la semana de 500 gramos, a las 2 semanas de 300 gramos y a las 4 semanas de 100 gramos. Por lo tanto, el tamaño del útero, bueno, el tamaño y el peso del útero van a tener una regresión rápida durante la primera semana después del parto. Bien. Bueno, esto ya se los mencioné. Pasando a los datos ecográficos para las mediciones del útero, pues tanto el útero como el endometrio van a regresar a su estado pregrávido a las 8 semanas posteriores al parto. Y se menciona que hasta 2 meses después del parto se pueden llegar a encontrar restos en la cavidad uterina. Esto lo estudiaron mediante una ecografía tridimensional en el cual encontraron tejido intracavitario en el 33% de las mujeres en el primer día después del parto, en el 95% en el día 7, en el 87% en el día 14, en el 28% en el día 28 y ya para el día 56 ya la cavidad uterina se encontraba totalmente vacía. Bueno, esos restos, cuando una mujer tiene efectivamente restos placentarios, clínicamente vamos a encontrar que continúa con hemorragia y puede presentar fiebre, datos de una infección, de una endometritis o de una deciduitis. Entonces, estos restos probablemente sean coágulos o membranas nada más, porque si hubiera restos placentarios retenidos, lógicamente que vamos a tener un sangrado que continúa, que no cede, aunque pasen varios días.
y por lo regular se van a infectar estos restos. Nos van a dar una deciduitis, una infección puerperal. Por eso hay que tomarlo con mucha reserva esto de que qué tanto tejido intracavitario se encontraba, ¿verdad? A lo mejor era la misma decidua que se descamó y no salió completamente durante el parto, porque decir que el día 14 todavía tenemos tejido intracavitario en el 87% de los casos, pues es muy, pues, no raro, pero digo, no hay que tomarlo con muchas reservas, ¿verdad? Normalmente, después del parto, la cavidad uterina queda prácticamente limpia, porque se desprende la placenta y durante los primeros días se desprende la decidua que era el endometrio y que durante el embarazo recibió el nombre de decidua. Entonces, por eso hay un sangrado, que son los loquios que vas a mencionar ahorita, yo creo. ¿Continuamos? Sí, doctor. Bueno, esta es una gráfica en la cual pues engloba las mediciones ecográficas de la involución uterina. Tenemos que la longitud del útero en el primer día del puerperio tenía 18 centímetros de longitud y ya por el día 9 tenía 12. La longitud de la cavidad del útero, pues en el primer día 15 centímetros, pasando a ser de 8 centímetros al día 8, y el diámetro antero-posterior de 10 centímetros el primer día a 6 centímetros al día 9. Por lo tanto, pues aquí confirmamos lo que les mencioné en la diapositiva anterior, que pues va a haber una disminución del tamaño del útero rápida durante las primeras semanas después del parto. La que sigue. Y bueno, como mencionaba el doctor, antes de empezar a hablar de la regeneración endometrial, pues hay que hablar de los loquios. Estos se definen como unas secreciones vaginales que se dan por el desprendimiento del tejido decidual. Estos van a estar compuestos por eritrocitos, por decidua desprendida, por células epiteliales y por bacterias. Y van a tener diferentes nombres a lo largo de la evolución que tienen. En los primeros días, debido a la presencia de sangre, se van a teñir de un color rojo. Se van a denominar, bueno, no sé si es loquia o lochia, doctor. Es igual. Bueno, lochia rubra. O loquios. Bueno. O loquios rojos. Ok, sí. Loquios rojos. Luego loquios cerosos y luego loquios blancos o loquia alba. Sí, aquí palidecen y aquí ya toman un aspecto amarillento o blancuzco, lo manejan. Aquí es a los 4 o 5 días después y aquí puede ser hasta 10 días después de la cerosa, de la loquia cerosa, teniendo en promedio una duración de entre 24 a 36 días. Pero cada vez van siendo más escasos. Sí, doctor. Y ya hablando ya de la regeneración endometrial, pues con el desprendimiento de la placenta y de las membranas, la decidua restante va a quedar con un espesor variable, con un aspecto irregular y se va a encontrar infiltrada de sangre, por lo cual, pues de 2 a 3 días posteriores al parto, esta decidua restante va a formar dos capas, una capa superficial que va a sufrir necrosis y se va a desprender en forma de loquios, y una capa basal, la cual va a estar adyacente al miometrio, va a estar intacta y va a constituir el origen del endometrio nuevo, gracias a que quedaron vestigios en la profundidad de la vesícula, vestigios de tejido glandular endometrial y de estroma conjuntivo intragranular, los cuales van a proliferar para esta regeneración endometrial, la cual se considera pues un proceso rápido. Aproximadamente a la semana, la superficie lisa de la cavidad se va a encontrar revestida de endometrio. También dicho proceso se considera en parte gracias a una endometritis histológica, ya que se ha llegado a observar que microscópicamente se han llegado a observar en alrededor del 50% de las mujeres datos de inflamación correspondientes a una salpingitis, por lo cual se considera que pues, la endometritis histológica pues, es parte del proceso de regeneración. También se menciona otro estudio en el cual pues, el autor encontró, bueno, mediante tomas de muestra de biopsia para el día 16, encontró un endometrio restablecido totalmente en sus tomas de muestra.
Los entuertos, estos en la nulípara, pues el útero se va a encontrar en contracción tónica. Ya en la Perdón, esos entuertos, el término, podríamos decir que popular, por no decir vulgar, son entuertos, pero el término correcto son cólicos uterinos. El miometrio al contraerse le va a provocar dolor a la paciente, ¿verdad? ¿Y cuándo son más frecuentes estos cólicos uterinos? Cuando la mamá está amamantando al niño, porque la succión del pezón por el niño origina que haya una secreción de oxitocina por la hipófisis posterior y que esto haga que se contraiga el útero, y por eso la paciente refiere que sobre todo cuando está amamantando al niño, tiene muchos cólicos. Le duran unos días y después van a desaparecer. Es lo que es conocido comúnmente como entuertos. Son normales. Bueno, como dice, son contracciones uterinas vigorosas a intervalos más intensos conforme aumenta la paridad. Es decir, son más intensos los entuertos de las multíparas que en las primigestas. Se intensifican cuando el recién nacido succiona el seno materno. ¿Por qué? Porque va a haber una secreción de oxitocina a nivel de la hipófisis posterior, que hacen que el miometrio se contraiga. Y como dice ahí, disminuyen al tercer día. Ya a partir del tercer día van a ser menos frecuentes y menos intensos. ¿Ahí la que sigue? Sí, doctor. Ahora pues vamos a hablar de la involución del sitio placentario. Se considera que la expulsión completa del sitio placentario puede llegar a tardar hasta 6 semanas. Respecto al tamaño de este sitio, pues inmediatamente después del parto es del tamaño de la palma de una mano. En las primeras horas posteriores al parto va a estar constituido por numerosos vasos trombosados, y ya para el final de la segunda semana va a tener un diámetro de 3 a 4 centímetros. En sí, pues se considera que la expulsión del sitio placentario se da gracias a que hay una proliferación de endometrio nuevo, lo cual debilita el sitio de implantación. Aunado a esto, pues hay un desprendimiento de tejido debido a que este tejido pues se encuentra necrosado, necrosado, y pues se desprende. La subinvolución del sitio placentario pues puede ser por 3 causas distintas. Puede ser por infección, por la presencia de fragmentos placentarios, o bien por una remodelación incompleta de las arterias uteroplacentarias. Se va a manifestar con loquios prolongados, por una hemorragia uterina irregular o excesiva, y a la palpación bimanual podemos llegar a encontrar un útero más grande y blando. Algunos médicos recomiendan el tratamiento con ergonovina o metilergonovina a dosis de 0.2 miligramos cada 3 a 4 horas por 24 a 48 horas, pero pues la eficacia de este tratamiento pues aún está cuestionada. En dado caso de que sea por una infección, el tratamiento empírico se considera de acitromicina o doxiciclina, dando estos antibióticos muy buenos resultados independientemente de la causa bacteriana. Bueno, habíamos hablado que cuando un útero, después del parto, se contrae adecuadamente, ¿verdad? Después del parto, si el útero se contrae, decimos que es un útero bien involucionado, está duro, está como piedra casi, como una pelota dura, una pelota de básquet de esa consistencia.